Hola muchachos, hola muchachas, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra asignatura de carácter semanal. Entiendo que hay personas que, digamos, están en paro y otros que a lo mejor pueden tener problemas de conexión, así que quedo atento a ver si es que alguien pueda, ya sea como por el chat u otro, o por acá mismo, comentar si es que efectivamente quieren que realice la clase, o bien, en su defecto, tendría que hacer la cápsula, que tiene que ver con hacer una pequeña grabación respecto de lo que hemos estado viendo, con caracteres más bien integrativos, más como, no sé si hablar de repaso, pero sí como tratar de apuntar a que podamos seguir aprendiendo y de una u otra manera aportando desde los procesos psicológicos al análisis y a la explicación del comportamiento de las personas. Voy a dar un par de minutos como para ver si es que se conecta alguien más o bien si efectivamente alguien quiere recibir perdón, la clase de forma íntegra, ¿ya? Así que voy a dar, digamos, plazo hasta tengo las 2:17 acá en mi computador, voy a dar espacio hasta las 2:23, 2:25 para ver si efectivamente se conecta alguien, exige en este caso la clase, o bien, de lo contrario, grabo la cápsula y así la dejo en el aula como parte, digamos, como de si alguno de ustedes quiere, por supuesto, revisar y escuchar el análisis que vamos a estar haciendo desde nuestra asignatura y particularmente hacia el estudio del comportamiento. ¿Ya?
Hola, buenas tardes. Pareciera que no hay más estudiantes, eh, y por lo tanto voy a comenzar a hacer la cápsula que tengo preparada para hoy día, salvo que por supuesto alguien pueda mencionar que requiera de algún contenido en específico y por supuesto se puede destinar el tiempo para ello. ¿Ya? Eh, um, bueno. A ver, varias cosas al respecto con lo que es nuestra asignatura y brevemente temas que es necesario quizás como reforzar o recordar. El primero de ellos tiene que ver con que en general los estudiantes en esta universidad tienen un rol bien activo en términos de querer participar, por cierto, no tan solo en movilizaciones, y ya voy para allá, sino que también en general son muy activos al momento de tratar de hacer actividades con la comunidad. Sí, como yo lo explicaba la vez anterior, cuando se organizó desde la carrera eh, todo lo que era una actividad con todos los estudiantes de primer año, y ahí yo les comentaba que existían estos trabajos de salud rural que tienen que ver, como se les llama en otras universidades, también con los trabajos de verano, trabajos de invierno, y en esa lógica la carrera de psicología se encuentra articulada con otras carreras de otras universidades, como medicina de la Universidad de Chile, con enfermería de la Católica, si no me equivoco también con medicina de la USACH, ¿ya? Y por lo tanto van trabajando en conjunto para ya que lo que son las actividades en invierno o verano con algunas comunidades, ¿ya? Pero también se dan estas cosas que tienen que ver con lo que son las movilizaciones, ¿ya? Y por lo tanto, ahí en esa lógica, la universidad siempre ha sido muy respetuosa respecto de los procesos digamos, de movilizaciones, ¿ya? Han existido históricamente de forma frecuente desde el año 2009, y por lo tanto los profesores tenemos que instar a que los estudiantes participen democráticamente en este caso, los procesos de paro, por ejemplo, y que tengan que votar, ya sea si quieren clases o no quieren clases, y obviamente los argumentos que puedan haber en por qué hay que hacer una paralización. Entonces, sin duda, la importancia de los procesos democráticos es parte de lo que la universidad siempre ha garantizado. Y en ese sentido, claro, nosotros los docentes no estamos en paro y por lo tanto por eso tenemos que, en este caso, hacer las actividades, como en este caso grabar una cápsula, ya que yo ya lo he hecho, por cierto, en otras asignaturas. Por lo tanto, en este contexto de movilización y por supuesto de contexto pandémico, el estudiar el comportamiento y el estudiar los procesos que muchas veces están detrás de estas situaciones, sí, es sin duda un desafío importante. Y un desafío porque de una u otra manera son tantos los factores que pueden influir que a veces los análisis requieren de una integración de todos estos elementos, ¿sí? En esta lógica, la cápsula de hoy día está muy vinculada y desarrollada para seguir profundizando respecto de algunos elementos que tengan que ver ¿cómo es? Por decir, a todo esto mi hija anda media mañoso por si acaso, por si se la llegan a escuchar o viene acá hacia mí. Eh, Resulta de que de una u otra forma el estudio del comportamiento de las personas forma parte de lo que nosotros hoy día como psicólogos y psicólogas hacemos. ¿Esto qué quiere decir? Que de una u otra forma, cuando la psicología se empezó a iniciar en lo que era la Grecia clásica, donde aparecían autores como Aristóteles, Sócrates, y entre otros, por supuesto, Platón, por ejemplo, todos ellos de una u otra manera también tenían una beta o un área ya vinculada al estudio, en este caso, de lo que les pasaba a las personas.
En este caso, el concepto psicología, como ustedes ya lo han revisado, alude a, como, al menos como lo veían los griegos, el estudio del alma. ¿Ya? Y por lo tanto, todo el estudio del alma, el psique y el logos, ¿ya? Que de una u otra manera buscaban de una u otra forma tratar de entender por qué las personas desarrollan determinados comportamientos o realizan determinadas acciones. Sin duda que todo esto ha experimentado una transformación importante. El estudio del alma, y esto es bien interesante decir, no es que el alma ya es negada en términos de existencia, sino que en general, desde la psicología, debido a que se adhiere al método científico como una estrategia para producir conocimiento y obviamente entender los procesos que suceden a los seres humanos, y, el método científico nos pide que uno tenga que estudiar o medir cosas que puedan ser cuantificadas, medidas, tal cual como sucede en otras disciplinas como la química, la física, la medicina, por citar algunas. En esta lógica, y bajo toda esta perspectiva, uno de los elementos que empiezas a hacerse notar era de que el alma era muy difícil de ser estudiada, o al menos de ser medida. Voy a inventar, por ejemplo, ¿existirá relación entre el Alzheimer y el alma humana? ¿Existirá relación entre el alma y el maltrato infantil? ¿Existirá, qué sé yo, eh, no sé, por ejemplo, el alma y la vida de comunidad? Ya en general mostró muchas dificultades como para ser estudiada científicamente, y por eso es que al transcurrir los años, y ya desde hace varias décadas, la psicología estudia lo que es el comportamiento de las personas, ¿ya? En términos de que el comportamiento puede ser medido, o al menos entrega más facilidades que el alma. A su vez, también nos permite poder observar el comportamiento de las personas y poder describir lo que hacen y poder explicar también los motivos por los cuales la gente hace lo que hace. Sin duda que todo esto trajo consigo y tuvo un efecto importante en términos de la ganancia de conocimiento que se ha producido en estas décadas, ¿ya? La psicología sin duda ha aparecido como una disciplina que nos está permitiendo poder responder y particularmente poder intervenir en el curso de las vidas de las personas, intervenir en el curso de las vidas de las comunidades, de los colegios, y, por ejemplo, también de los barrios, ya de las empresas, en fin. Aparece la psicología, por lo tanto, como una buena herramienta, ¿ya? En esa lógica, el estudio del comportamiento nos ha entregado muchas respuestas para todas las interrogantes y los desafíos que hoy día como disciplina tenemos, ¿ya? Bajo esa lógica, el entender, por lo tanto, que el comportamiento humano es lo que nosotros tenemos que estudiar y también que podemos intervenir y podemos, por lo tanto, poder modificar, tiene varios elementos y, por cierto, también elementos no menos complejos. Porque el comportamiento de las personas y de los seres humanos tiene dos grandes niveles. Un nivel observación, digamos como de observable, o sea, si yo estoy moviendo la mano, se puede ver que yo estoy moviendo la mano. O bien, ustedes pueden ver, por ejemplo, que yo tengo el pelo largo, qué sé yo, que en este momento tengo un chaleco acá puesto. Perdón, pero hay otros elementos digamos, el comportamiento que es no observable y que son, en este caso, todos aquellos factores que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Y sin duda, cuando uno empieza a ver estas dimensiones internas, una de las cosas con las cuales uno se encuentra es con lo que son los procesos psicológicos. Y cuando hablamos, por lo tanto, de procesos psicológicos, nos encontramos con una serie de factores que están dentro de las personas y que es difícil
observarlo, ya, vale decir, cómo puedo observar el nivel intelectual de una persona, cómo puedo saber si una persona está prestando atención o no, cómo una persona aprende o memoriza las cosas que pudiera estar como estudiando, ¿ya? En general, todos esos elementos, por lo tanto, que corresponden a los procesos psicológicos, como lo hemos estado estudiando en esta asignatura, eh, claro, nos dan, por lo tanto, la visión y también nos entregan, por lo tanto, otra área que es digna de estudio, que tiene que ver con cómo estos factores internos pueden estar influyendo en nuestras vidas. Y bajo esa perspectiva, claro, lo que hemos nosotros estado mirando tiene que ver con que por ejemplo, aspectos asociados a la percepción, que fue lo que vimos para la primera prueba, aparecen vinculados a una gran cantidad de situaciones que a lo mejor uno no hubiese tenido idea. ¿Ya? En general, el proceso perceptivo, como lo hemos estado viendo, es un proceso bien dinámico, bien activo. Se entiende como, en este caso, o a veces iguala con nuestra vida subjetiva, en la que los datos que vienen de los órganos de los sentidos nos producen determinadas experiencias, y experiencias hacia las cuales nosotros podemos reflexionar, mirar, conocer, comprender. En fin, una amplia gama de situaciones aparecen asociadas a la percepción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que es el COVID-19, ¿ya? Nosotros nos encontramos con que hay personas que tienen percepciones de riesgo diferentes. Hay gente que está muy asustada y jamás va a salir a la calle, y hay otras personas que no están asustados y que sí están dispuestos a salir a la calle sin mascarilla, o como nos ha tocado ver en prensa también, organizar fiestas comerciales, ¿ya? Y por lo tanto, claro, de una u otra manera uno empieza a pensar de por qué algunas personas, sí, en este caso, se quedan en sus casas y otros que no. Uno, sin duda, acá no estoy comentando lo que tiene que ver con el tema del mundo del trabajo, y que hay gente que efectivamente tiene que seguir trabajando, ¿ya? Y trabajando en la calle. Pero hay muchas otras personas donde uno ve que la percepción, en este caso del riesgo, va variando. Entonces, claro, cuando empezamos, por lo tanto, a estudiar materias asociadas a percepción, uno logra entender, por lo tanto, la cosa que va ocurriendo. Y esta cosa tiene que ver con que si las personas, en términos de percepción, eh, perciben, por llamarlo así, suena redundante, pero perciben que se van a contagiar, y claro, efectivamente las personas, por lo tanto, si percibe que se va a contagiar, no va a salir a la calle. En cambio, si hay otros que perciben que no les va a pasar nada, efectivamente pueden hacer una serie de conductas asociadas al riesgo, ¿ya? Eh, claro, perceptivo que el que hemos estado como mirando para la primera prueba, pero también existen otros procesos psicológicos como lo que hemos estado. Ujú, ujú, ujú. Ahí debería haberse arreglado. ¿Eh? Ya, perfecto. Ahí he vuelto. Como les comentaba, estado que hemos visto de la percepción es muy dinámico, como les comentaba, y aparece explicando algunas de las situaciones, como las que yo les hablo ahora del COVID-19. Pero también hemos visto otros procesos psicológicos, como por ejemplo la atención y la concentración. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos una de las láminas del PowerPoint que con mucho amor y cariño les preparé, y yo les comentaba de ese flujo de información que va desde la atención y concentración hacia la memoria, y que en ese proceso aspectos como el cansancio, el lugar donde uno puede estudiar, problemas personales, situaciones afectivas, por citar algunas, podían actuar como un factor que
podía influir en lo que nosotros efectivamente terminamos como procesando, ya, o reteniendo en nuestras cabezas. Y claro, cuando comenzamos, por lo tanto, a ver ese tema, ahora uno lo puede ver en función de, por ejemplo, si uno les pregunta a ustedes si están cansados o no están cansados de esta estrategia de estudio, esta metodología de hacer clases, que es mediante el PC, mediante el computador, mediante la teleeducación. Y claro, nos empezamos a encontrar con que probablemente muchos de ustedes deben estar muy, muy cansados o muy agotados. Y esto tiene que ver con que, claro, efectivamente los procesos atencionales y la capacidad de poder concentrar o juntar toda la atención en un solo estímulo, ya nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente la cosa funciona así. Y por lo tanto, la atención y la concentración tienen estos elementos que van haciendo que nuestros procesos, digamos, asociados a la retención de la información, por ejemplo, y qué es lo que finalmente termino reteniendo en mi cabeza, en particular en la memoria, dependen mucho de la atención y dependen mucho digamos, de la concentración, los cuales a su vez dependen de estos factores, ya sea internos o externos, que puedan estar pasando. ¿Ya? Sin duda que en todo este contexto es probable que ustedes estén agotados y por lo tanto su capacidad de concentración dure cada vez menos, porque de una u otra manera hay variables o hay factores físicos, como por ejemplo el cansancio o el agotamiento, que pueden sin duda influir. ¿Ya? Eh, entonces, claro, si uno empieza, por lo tanto, a ver cómo todo esto se encuentra relacionado con nuestro comportamiento, la respuesta es obvia y la respuesta va a ser que es un sí, y un sí gigantesco. Porque aparecen todos estos factores que hemos estado estudiando y que de una u otra manera van influyendo en lo que nos va pasando en el día a día. ¿Ya? Cuando alcanzamos, por ejemplo, a ver lo que era la memoria, si ustedes no, por decirlo así, si ustedes no, lo recuerdan, ya, ahí sí está mejor dicho, eh, nuestra memoria también tiene una serie de etapas, ya, si bien existe otro modelo que es el modelo de Craig y Lockhart, que tiene que ver con cómo es que la profundidad del procesamiento es lo que deja, digamos, como grabadas las cosas en la memoria. Yo les comenté de que el modelo teórico, digamos, más usado en la investigación respecto al funcionamiento de la memoria es el modelo de Atkinson y Shiffrin, que habla de que la memoria tiene las etapas como la memoria sensorial, como la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. Y que en eso, en esa lógica, con ese enfoque teórico, todos los estudios de la memoria se encuentran ligados a este modelo. Y que este modelo, como mostraba que habían etapas, podía fácilmente, por lo tanto, producirse algún deterioro en el traspaso de la información. ¿Ya? Y por lo tanto, que puede que no nos quede grabada la información que de una u otra manera estábamos desde cada una de las etapas procesando. ¿Ya? Vale la pena recordar que la memoria sensorial tiene que ver con aquella información que podemos almacenar en la memoria, pero que es muy corta, es muy breve, porque en el fondo son los datos que provienen desde los órganos de los sentidos y que nos quedan un ratito en la cabeza, pero que después se diluyen. Esta cosa de sentir como algún ruido que nos puede dar vuelta un rato, pero después como que se desvaneciera. ¿Ya? Eh, la memoria sensorial, por lo tanto, cuando funciona, también activa los otros niveles de memoria. En esa lógica empieza a aparecer lo que es la memoria de trabajo, que es en este caso esa estructura donde la información que uno ha captado se usa para aplicarla en el momento, en lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora. Ya vale decir, por ejemplo, si yo tengo que empezar a recordar las cosas que les he dicho, voy a empezar a activar la memoria de trabajo. Ya, porque lo que estoy haciendo es tratar de poder eh, usar la información que estoy ocupando en este momento. Pero si queremos que esta información dure más tiempo y ojalá nos acompañe en la vida, mediante la repetición y mediante cómo le voy dando vueltas a la cosa que estaba incorporando,
puede quedar grabado en lo que es la memoria de largo plazo. ¿Ya? Bajo esa lógica, cuando comenzamos, por lo tanto, a mirar cada una de estas etapas, estas fases, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, el proceso psicológico asociado a la memoria es más complejo de lo que uno suponía en un comienzo. Eh, la memoria está muy ligado, por ejemplo, no tan solo a recordar hechos, sino que también a guardar información respecto a qué es lo que pienso de mí mismo y qué es lo que pienso de la vida, por ejemplo. La memoria lo va a guardar. El cómo yo me describo, si me considero alguien inseguro o alguien seguro, si me considero alguien con muchas potencialidades o no, cada uno de ellos, por lo tanto, son elementos que van a ir quedando en nuestra memoria y en particular en la memoria de largo plazo. ¿Ya? Todos esos elementos, como yo les estoy explicando ahora, dan en este caso y conforman todo en este caso lo que es nuestro funcionamiento a partir de la memoria. ¿Ya? Lo anterior y todo lo dicho, recuerden ustedes que debe ser analizado y comprendido desde el modelo sociohistórico del comportamiento, ¿ya? O el modelo sociocultural del comportamiento. Y en este caso los procesos psicológicos, que tiene que ver con que la cultura, la época histórica, los colegios donde hemos estudiado, han ido ayudando a conformar nuestros procesos cognitivos o cómo funcionan hoy en día. Si, por ejemplo, vivo en una familia donde es habitual que las personas conversen sobre la vida, sobre la política, sobre aspectos jurídicos, aspectos digamos, de la vida internacional, lo que sea, esos ambientes nos van a ir, por lo tanto, estimulando a algunos procesos asociados a la abstracción, por ejemplo. En cambio, si vivo en una familia donde siempre se está más preocupado del día a día, qué es lo que se come y qué es lo que no se va a poder comer, si hay que pagar las cuentas, etcétera, etcétera, ese proceso psicológico, digamos, asociado a la capacidad de abstracción, puede que experimente una leve baja en la estimulación, porque en el fondo nuestra vida gira más en torno a los aspectos más concretos, digamos, como en este caso, de nuestras vidas. ¿Ya? Como hemos visto, hay colegios en los cuales se nos estimuló, por ejemplo, el buen trato entre los compañeros y en otros colegios a lo mejor no. A lo mejor estoy o vengo de una familia donde las personas cuando se enojaban no tiraban las cosas, sino que eran capaces de decir lo que les pasaba y qué es lo que les había dolido. ¿Ya? Pero también puedo venir, por ejemplo, de otras familias en las cuales la reacción, en este caso, y la mala reacción es pan de cada día, y por lo tanto mis reacciones también pueden ser parecidas, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo ambiental, la cultura y la época histórica van a ir haciendo que estos procesos psicológicos, por ejemplo, las reacciones emocionales, nuestro funcionamiento intelectual, nuestra capacidad de poder integrar información, van a estar muy fuertemente influidos por estos contextos, ¿ya? Eh, en esa lógica, por lo tanto, el comportamiento de las personas para estudiarlo tiene toda esta complejidad, porque hay cosas que yo veo y hay cosas que no veo. Sé que pueden estar los procesos psicológicos, pero, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero, pero puede costar medir la intencionalidad de las acciones de una persona. ¿Cómo podemos medir la intencionalidad de una persona? Y a lo mejor podemos hacerlo, pero en otras situaciones puede ser muy, muy complejo hacerlo. Entonces, sin duda que cuando empezamos, por lo tanto, a estudiar el comportamiento de las personas, nos encontramos con esto, ¿ya? Y bajo la perspectiva de nuestro curso, nosotros tenemos que ser capaces de poder explicar el comportamiento de las personas, de los niños, de los adolescentes, por ejemplo, vinculados, por ejemplo, a los procesos psicológicos, que es lo que estamos viendo ahora. Vale decir, si por ejemplo me encuentro con un adolescente de 12 o de 13 años que no se ha conectado a las actividades del colegio,
la idea está en que uno pueda ser capaz, por lo tanto, de poder integrar y poder decir desde los procesos psicológicos por qué alguien, en este caso un estudiante, no se está conectando. Y uno podría decir que efectivamente puede ser por la edad, ok, pero también uno podría decir como la falta de motivación o bien algún otro elemento que a lo mejor no estamos considerando, pero que sí puede ser necesario conocerlo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo les comento toda esta cosa como de la cápsula de hoy día, es que en general uno de los elementos que hay que tener presentes tiene que ver con que ustedes, al finalizar la carrera de psicología, deben ser capaces de poder explicar lo que a la gente le pasa. ¿Me siguen? Y en esa lógica, el poder explicar lo que a la gente le pasa va a requerir, por lo tanto, que ustedes tengan un sólido conocimiento tanto de factores externos como internos, ¿ya? Que dan cuenta o que explican lo que las personas están haciendo, ¿ya? Entonces, cuando uno, por lo tanto, hace este tipo de cápsula, la idea está en que ustedes, cuando terminen la asignatura, ustedes sean capaces desde los procesos psicológicos de explicar por qué a las personas les puede pasar algo. Sin duda que cada asignatura les va a mostrar una forma de explicar el comportamiento de las personas y en esa lógica, cada profesor, por cierto, se va a esforzar en mostrarles desde esos ángulos cómo se explicarían algunas cosas. Desde nuestra asignatura, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que ustedes tienen que aprender es cómo ir integrando digamos, los procesos psicológicos a la explicación de los comportamientos de las personas. ¿Ya? Hay chiquillos en el colegio que tienen un buen rendimiento y ahora con este formato no necesariamente ha sido el mejor rendimiento que ha tenido. ¿Ya? Y todo esto, por lo tanto, va a tener cierta implicancia respecto de cómo entendemos el comportamiento de los adolescentes o, por ejemplo, de ese muchacho en particular. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno comienza a analizar el comportamiento, sin duda que desde esta perspectiva y desde nuestra asignatura, tenemos que ingresar, en este caso, a el mundo de los procesos psicológicos y poder explicarlo desde esta vereda, ¿ya? Los procesos psicológicos, sin duda, pueden ayudarnos a entender lo que pasa en las personas, ¿ya? Desde nuestro ángulo, vamos a poder explicar gran parte de las cosas que le pasan a las personas, pero, digamos, desde la vertiente de los procesos psicológicos, ¿ya? Espero que esta cápsula haya sido de vuestro agrado y quedamos en contacto en caso de cualquier duda, ya sea a mi correo o bien también por acá y por el aula virtual. Que estén muy bien. Cuídense. Saludos.